Y lo estábamos revisando, sin acuerdo terminó esta reunión entre timoneles y representantes de partidos políticos para definir cómo va a continuar el proceso constituyente. Se programó ya un nuevo encuentro que se va a realizar el próximo jueves, seguido de otro que va a ocurrir también el día viernes. Para conocer los detalles estamos ya junto a Francisco Chaguán, senador Francisco Chaguán, presidente también de Renovación Nacional. Muy bien, senador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Primero, senador, quisiera saber qué tal fue el tono de este encuentro que se realizó este viernes tras una postergación anterior. Esta reunión se iba a efectuar la semana pasada. Hubo un condicionamiento por parte de Chile Vamos y finalmente se aplaza este encuentro para este viernes. ¿Qué tal fue el tono? ¿Con qué sensación queda usted también después de este encuentro? Bueno, claramente nosotros habíamos pedido la suspensión de la reunión anterior. Primero porque nos parecía que el gobierno no podía pautear ni los tiempos. Una ministra dijo que quería bailar cueca con el acuerdo bajo el brazo, o otra ministra había planteado que había un acuerdo y había enumerado un acuerdo que no era tal. Y por eso era tan importante darnos el tiempo necesario para que Chile Vamos llegara con una propuesta por escrito, en la cual hacemos una invitación justamente a las dos coaliciones oficialistas a pronunciarse respecto a aquella. ¿Y en qué se basa nuestra propuesta? Y quiero destacar el tono de la reanudación de las conversaciones. Primero, Chile Vamos ratifica su compromiso por una buena y nueva Constitución. Un segundo elemento que es clave es que para que haya una buena y nueva Constitución se requiere además que el gobierno se preocupe de gobernar, vale decir, no de pautear esta mesa de conversación en los contenidos ni en los tiempos, sino que más bien a dedicarse a los dolores sociales, a las urgencias de los chilenos, que son básicamente cómo ha golpeado la inflación en los hogares de nuestro país, cómo ha afectado fundamentalmente los temas de seguridad pública. Nosotros el día lunes le entregaremos a la ministra del Interior 100 propuestas como Renovación Nacional en materia de orden público y cómo hacerse cargo de temas tan importantes que dicen relación con la reforma previsional y la reforma a la salud. También hemos sostenido que para que haya una buena y nueva Constitución es necesario también tener principios orientadores. Y eso es muy importante porque hay que aquilatar lo que la ciudadanía dijo el 4 de septiembre. El 4 de septiembre la ciudadanía dio algunos principios rectores. Primero, que no quiere plurinacionalidad, que quiere la unidad de la nación. Uno. Segundo, que quiere avanzar de manera sostenida en un proyecto colectivo, en un pacto de convivencia que una a los chilenos y no los divida. Y eso quiere decir fundamentalmente en entender que tiene que haber un Estado que tenga herramientas para enfrentar el terrorismo en la macrozona sur, que tenga herramientas para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, que tiene que haber capacidad para descentralizar el país, que tiene que haber también disposición para entender ciertamente que se requiere avanzar en reformas estructurales, pero salvaguardando siempre la libertad y el derecho a elegir por su sistema de salud, por su sistema previsional, que además debe haber y debe salvaguardarse la propiedad respecto de los fondos previsionales y también salvaguardarse el derecho a la vida. También hemos dicho que hay que avanzar también en un mecanismo que dé estabilidad a Chile, porque los chilenos quieren seguridad. Y que haya seguridad quiere decir fundamentalmente un mecanismo que combine participación ciudadana con un mecanismo donde la expertise de los especialistas también se ponga sobre la mesa y finalmente una legitimidad democrática que también es esencial. Y finalmente propusimos un comité técnico político que sea capaz de abordar en representación de las fuerzas que están en el Parlamento un itinerario, pero que además sea capaz de hacer escucha activa respecto de los mecanismos. Y a esta propuesta arribamos después de un largo caminar. Nos reunimos con 3 expresidentes de la República, nos reunimos con el presidente Lagos, nos reunimos con el presidente Frey y nos reunimos con el presidente Piñera. Nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil, nos reunimos con el mundo académico, nos reunimos también en bilaterales con partidos políticos del más amplio espectro, justamente para darle a los chilenos una propuesta de cómo cumplir nuestro compromiso de una buena y nueva Constitución
que asegure seguridades, que asegure certezas. Y acá estamos preocupados. Estamos preocupados porque vemos un gobierno que no ha sido capaz de dar esas certezas. Ni siquiera por la preocupación o por el paréntesis institucional que ha habido entre el 11 de marzo y el 4 de septiembre para que el gobierno haga su pega en términos de las reformas estructurales que los chilenos necesitan, más allá de los sesgos ideológicos, sino que además, por ejemplo, en materias internacionales, yo soy además no solamente presidente de la Comisión de Salud y de Ciencia, sino también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, la demora en el cumplir el compromiso del presidente Boric en materia de la aprobación del TPP-11 o en materia de la aprobación del pacto con la Unión Europea. Aquí lo que se ha dicho en todo caso, senador, es que no se va a entorpecer el avance de la votación del TPP-11 en el Senado en esta misma materia. Lo recalcaba en días previos el presidente Boric y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ahora quiero volver al tema de estos encuentros para definir los marcos generales en los que se va a llevar a cabo. Perdón. Usted ha hecho una afirmación y yo quiero hacer un contrapunto. Porque el presidente Boric ha señalado que él no va a intervenir respecto de disputas o de desavenencias que hay entre los distintos ministros. Una ministra de Estado señaló que no sabía lo que eran los side letters. Me parece que es tremendamente complejo que una ministra que además es interesada respecto de su cartera en poder generar capacidades para nuestro país en términos de los tratados de libre comercio. Ayer estuvimos con el presidente Frey. El presidente Frey, que fue el que diseñó el modelo que hoy día tiene nuestro país. Un país con más de 30 tratados de libre comercio, con el 82% del PIB mundial. Solo 1,5 millones de chilenos trabajan en empresas que exportan hacia productos al Asia. Entonces yo quiero señalar que acá se requiere más rigor, más profesionalismo, y yo echo de menos por parte del gobierno esa voluntad de avanzar sin sesgos ideológicos, por supuesto, cuidando a nuestro país, pero entendiendo claramente que Chile es un país inserto en el mundo. Y tenemos un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería que cada vez que puede pone en duda respecto de la suscripción de tratados internacionales o tratados de libre comercio o actualizaciones de esos tratados para darle oportunidad a los emprendedores de Chile. Disculpe, claro, tenía que hacerle ese contrapunto. Claro, no, pero yo iba más bien a las últimas declaraciones del presidente Boric y también del ministro Mario Marcel, que indicaban lo que señalé en un principio, que es que no se va a entorpecer con el Eso avance esperamos. de la Eso esperamos, y que el presidente Boric cumpla la palabra empeñada, porque él se comprometió con el canciller de Japón, con primeros ministros, a que en octubre de este año el gobierno no iba a ser espectador, porque nosotros podríamos pedirle al presidente del Senado que lo ponga en tabla, y estamos haciendo ese intento para los próximos días. No, que el gobierno entienda que tiene que empujar los tratados de libre comercio, y eso involucra efectivamente que le ponga urgencia, discusión inmediata a esos tratados que son esenciales para que se acaben las incertidumbres, porque la inversión se fue a piso. Y vamos a vivir 2 años muy complejos. El año 2023 y 2024, si siguen las incertidumbres, van a ser complejos. Bajo crecimiento, una alza importante en el desempleo formal, y vamos a ver también una situación compleja donde la inflación va a seguir siendo un tema. El precio del kilo de pan podría llegar eventualmente a 2.500 pesos en el próximo año, y eso efectivamente golpea a los hogares más vulnerables de Chile. Entonces, lo que le pedimos al presidente Boric es que se haga cargo. Es que se haga cargo con un plan para mitigar los efectos de la inflación en los hogares más vulnerables del país. Ahora sí, senador, volvamos al tema de estos encuentros para delinear los límites o el contexto en el que se va a llevar a cabo este nuevo proceso constituyente. Quisiera saber cuáles son los puntos de encuentro los que usted identificó durante la reunión de este viernes. Primero, el tono. Segundo, señalar que el gobierno va a acompañar como colegislador, pero no va a pautear respecto de los contenidos ni de los plazos, porque acá hay que actuar sin premuras, sin improvisaciones. Hay que actuar sin prisa, pero sin pausa, para lograr el objetivo de tener una buena y nueva constitución para Chile. Y esto lo hacemos por lo siguiente, no solamente porque tenemos que cumplir la palabra empeñada, y eso es esencial en política. Nosotros dijimos durante
antes, durante y después de la campaña que Chile requería un nuevo pacto social, un pacto de convivencia. Si no, nada más lo hacemos con la ética de la convicción. Nosotros en Renovación Nacional creemos certeramente en que hay que avanzar en un Estado social y democrático de derecho, que determinados derechos sociales deben ser incorporados en nuestra Carta Fundamental. Yo como activista en materias de salud, los últimos 20 años hemos presentado decenas de recursos de protección para que el derecho a la salud de pacientes que hoy día no tienen acceso a tratamientos médicos puedan ser acogidos, contra la voluntad de las comisiones técnicas de los Ministerios de Salud, y hemos ganado todos y cada uno de los recursos de protección, porque estamos convencidos que el derecho a la salud está contemplado dentro del derecho a la vida, pero es mejor contemplarlo expresamente dentro de un texto constitucional y no que finalmente dependa de un recurso de protección de un tercero. También hemos señalado ciertamente que acá se requiere cambios también que les permitan a todos y cada uno de los chilenos ser parte de un solo y mismo proyecto país, que permita visualizar un proyecto prospectivo, que permita soñar el país para los próximos 20, 30 años, que ningún chileno se sienta al margen de ese proyecto. Y eso implica, por supuesto, el derecho a una vivienda digna, a la propiedad de una vivienda digna. Eso implica temas tan importantes como dotar al CERNAC de todas y cada una de las facultades y atribuciones, porque la economía social de mercado debe estar al servicio de los consumidores y sancionar drásticamente a aquellos que generan acuerdos de mercado. Nosotros somos partidarios de poder establecer condiciones para que todos y cada uno de los chilenos tengan accesos. Somos partidarios, por supuesto, de garantizar y reconocer a nuestros pueblos originarios, pero somos partidarios de una sola gran nación, una nación multicultural y pluriétnica, pero una sola nación chilena. Somos partidarios, por supuesto, de la independencia de los poderes del Estado, no como proponía la propuesta de la Convención, múltiples sistemas de justicia que atentaban contra la igualdad ante la ley. Entonces, yo te quiero señalar que acá hay un tema que dice relación con que las constituciones dicen relación fundamentalmente con valores, principios y reglas. Las constituciones deben ser minimalistas y no maximalistas. ¿A qué me refiero con esto para que los televidentes nos entiendan? Mire, la Constitución ecuatoriana, que fue parte de un proceso o resultado de un proceso constituyente. Bueno, cada grupo de interés quería que un capítulo de esa Constitución finalmente los contemplara. Y ese intento también lo tuvimos en la Convención Constitucional. No, las constituciones deben ser minimalistas, es decir, las reglas de limitación del poder, por una parte, y por otro, los derechos y deberes de los ciudadanos, porque hay que construir una sociedad de derechos y una sociedad de deberes. Ahora eso, senador, perdón, en cuanto a los contenidos de una eventual nueva propuesta constitucional, pero ahora en cuanto al mecanismo con el que se llega a la redacción de esta eventual nueva propuesta constitucional, ¿cuáles son las definiciones o los puntos de encuentro o de desencuentro que usted pudo identificar durante la reunión de hoy viernes? Por ejemplo, si es que se ha hablado de algún plebiscito de entrada o de si es que efectivamente se va a proponer una nueva convención o qué rol tendría este eventual comité de expertos que ustedes proponen también y que también se ha esbozado por parte del oficialismo. Bueno, nosotros hemos planteado que acá el mecanismo debe ser lo suficientemente amplio. Voy a primero exponerle el principio para luego entrar en el detalle. Donde haya participación ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron por el rechazo nos han pedido eso y es absolutamente necesario que estén contempladas. ¿Y en qué se traduce esta participación ciudadana? Bueno, ahí voy. Este comité técnico-político debe darse un tiempo razonable para poder establecer itinerarios y mecanismos. Luego, el comité de expertos debiera establecer un mecanismo donde pueda recibir propuestas ciudadanas. Y ahí las organizaciones de la sociedad civil son relevantes. Pero eso no viene, perdón, senador, a ser parte también del trabajo deliberativo que debería llevar a cabo una nueva instancia de redacción de la nueva Constitución o de propuesta constitucional. No, porque nosotros creemos que el 4 de septiembre finalmente los chilenos se pronunciaron. Acá no hay que olvidarse que los chilenos se pronunciaron de manera maciza.
en términos de rechazar una propuesta maximalista, una propuesta que dividía, y también se pronunciaron a favor, con ese rechazo, también un proyecto más colectivo de país que pudiera incorporar a todos y cada uno de los chilenos. En ese contexto le quiero señalar, esa comisión de expertos, por supuesto que tiene que recoger, algunos hablan de borde, yo hablo de principios rectores. Y ahí están los principios rectores que yo he señalado: la unidad de la nación, un Estado con capacidad para enfrentar el terrorismo, un Estado con capacidad de enfrentar justamente la delincuencia, entre otras materias que ya le he reseñado. Pero además tiene que ser capaz esa comisión mixta de recibir indicaciones ciudadanas. Y no estamos generando una deliberación ex antes. Posterior. Ex antes a la elección de un órgano por parte de la sociedad civil, o sea, perdón, de la ciudadanía, que va a ser fundamental para deliberar respecto de un texto. No, porque usted deberá recordar que no pueden haber elecciones hasta enero del próximo año. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es evitar que la incertidumbre siga abierta. Y, por tanto, el comité de expertos tendrá que trabajar en todo el periodo previo para los efectos de entregar un insumo a este órgano elegido. El órgano elegido, a nuestro juicio, debiera tener un plazo bien acotado para deliberar. Estamos hablando de 60 o 90 días para luego tener un plebiscito de salida. Esta es parte de las ideas que están sobre la mesa. Nosotros estamos abiertos a conversar, a dialogar. Además, te quiero señalar que estos mecanismos tendrán que pasar por los organismos de deliberación interna de los partidos de Chile Vamos, en particular Renovación Nacional, que es un partido orgánico, es el partido más grande de Chile, que requiere que su comisión política, su consejo general, requiere además que sus diputados y senadores tomen decisión. Porque acá, en Renovación Nacional, a diferencia de otros partidos, nosotros tomamos nuestras decisiones de manera colectiva y, por tanto, el mecanismo aún no está resuelto. Y en la propuesta que nosotros presentamos es una propuesta sin mecanismo específico, porque estamos abiertos a la conversación y a la escucha activa. Y hasta ahora nos hemos limitado a la escucha activa. Y, por supuesto, también de nuestra militancia y también de nuestros parlamentarios, porque tomaremos colectivamente la decisión respecto del mecanismo. Hay algunos en los cuales uno puede tener alguna preferencia que yo le he señalado, pero ciertamente esto deberá pasar por una deliberación interna de Renovación Nacional, que es un partido democrático, un partido que toma las decisiones con su comisión política, con su consejo general, con sus diputados y sus senadores, que son aquellos que van a votar, además, en el Parlamento el mecanismo, y por tanto difícilmente el presidente del partido pudiera sugerir un mecanismo sin antes haber consultado a sus órganos internos. Claro, de hecho lo mencionaban ahí los presidentes de la Cámara y del Senado también, que es momento esta semana que viene ahora entre esta reunión y la de la próxima semana, se debería tomar para, por una parte, las reuniones bilaterales entre distintos sectores políticos y también para que los partidos puedan bajar hacia sus militancias las distintas propuestas analizadas. Ahora, senador, quisiera preguntarle por el rol del gobierno, el rol que debería asumir el gobierno ya a partir del próximo jueves, cuando ya se anunció que retorna el gobierno a esta mesa de conversación, pero como un espectador de cierta forma. A su juicio, ¿cuál es el rol que debería tomar el gobierno y en qué se diferencia también al rol que mantuvo, por ejemplo, en las reuniones anteriores en las que sí participó, por ejemplo, la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte? Es que yo distinguiría. El problema no es de Ana Lía Uriarte. El problema es de la ministra Tobá, que de alguna manera trató de apurar los plazos, señalando que quería bailar cueca con un acuerdo bajo la manga. Claro, pero eso desde fuera de la mesa de conversación. Sí, claro, pero el gobierno es uno solo, me permitirá. Si pudiéramos pero la que participaba en estos encuentros sí, era la ministra Ana Lía Uriarte. No, pero quien anunció justamente y pidió apurar los plazos es nada más ni nada menos que la ministra del Interior, que fue vicepresidenta de la República en estos días, que es donde el presidente está en Nueva York, sino que además la ministra Vallejo, que además anunciaba por Twitter un acuerdo inexistente. Entonces yo le quiero señalar que el tono que hemos tenido en esta nueva reunión es un tono de entender que acá no hay que actuar ni con ansiedad, no hay que actuar ni con improvisación
y hay que entender que lo que se está jugando Chile es una segunda oportunidad. Pero nosotros hemos dicho en forma clara y categórica, nosotros no vamos a permitir nada parecido a lo que fue la anterior convención. Porque la anterior convención lo que hizo fue generar un proyecto que dividió a los chilenos. Nosotros estamos convencidos de que Chile requiere efectivamente construir una casa para todos y que los temas que digan relación con la legitimidad del pacto de convivencia podamos finalmente dejarlo atrás para que el gobierno pueda tomar la iniciativa y hacer la pega que los chilenos quieren. Pues si los chilenos lo que quieren es terminar con los 2,5 millones de chilenos o pacientes que están en lista de espera para una interconsulta, un especialista, o los 400.000 chilenos que están esperando de una intervención quirúrgica. ¿Usted sabe lo que hicieron los senadores oficialistas hace una semana atrás? Votaron en contra del seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA. Y votaron en contra porque esperaban la fecha mágica del 4 de septiembre para avanzar en un sistema único de salud. Irresponsables. Y como presidente de la comisión mixta que reúne a los diputados y senadores, logré ponerlo de nuevo en discusión. Y ahora votaron favorablemente y esperamos hasta el 3 de octubre que efectivamente venga una propuesta del gobierno para hacerse cargo de una mejor gestión de la lista de espera. Si los pacientes que están en lista de espera por una interconsulta o una intervención quirúrgica quieren ser operados, si es en su hospital u otro hospital institucional, porque además se dejaron fuera los prestadores privados, no nos importa. Lo que les importa a ellos es que su patología, su enfermedad, finalmente sea resuelta. Mire, le quiero contar en materia de orden público. Acá no es posible que el gobierno siga dilatando la tipificación del robo de madera, que todos sabemos, incluso por declaraciones del propio Yaitul, que es la forma como se financia la actividad terrorista. O, por ejemplo, los temas que dicen relación con penalizar de manera más rigurosa la usurpación de tierra, que también está afectando. No estamos hablando de la Araucanía, tan solo, ni la macrozona sur. Estamos hablando de las usurpaciones que se producen justamente en todas y cada una de las regiones del país. O que se haga cargo de la migración ilegal. Entonces el gobierno está a la espera. ¿A la espera de qué? A la espera de resolver una nueva constitución. El gobierno fue elegido para gobernar y para resolver los problemas de los chilenos. Y la invitación que yo quiero hacerle al presidente Boric es a hacer la pega para la cual fue elegido. Le hemos propuesto, porque acá no se trata de dispararle ni tampoco tener una actividad de trinchera, muy por el contrario, le estamos ofreciendo al gobierno 100 propuestas en materia de orden público. Presidente, ahí las tiene en su escritorio. La ministra del Interior la tendrá a partir del día lunes. Senador, y por tanto le pido que simplemente le ponga urgencia a los proyectos que están en el Parlamento y finalmente seamos capaces de darle seguridades a los chilenos. Senador, volviendo al tema de estos encuentros para definir los límites de estos nuevos mecanismos para redactar eventualmente una nueva propuesta de nueva constitución, desde el Frente Amplio se acusa que desde Chile Vamos se intenta pasar gato por liebre, esto considerando que en esta propuesta que presentaron durante la jornada en este encuentro, se enfoca no solo en los mecanismos para la redacción de una nueva propuesta constitucional, sino que también ahonda en los contenidos que aquí se deberían abordar a juicio de Chile Vamos. ¿Qué considera usted respecto a eso? Yo lamento primero esas declaraciones, no dicen relación con los tonos que se ventilan adentro de las reuniones y finalmente se hacen declaraciones afuera, estrondosas, como si cada uno quisiera hablarle a sus propios electorados. Y por tanto yo llamo al Frente Amplio más bien a hacer un pronunciamiento respecto a la propuesta que le ha hecho Chile Vamos. Recordar que el proyecto de la izquierda radical fue derrotado el 4 de septiembre. El proyecto de la izquierda radical fue ampliamente derrotado el 4 de septiembre. Pero esto, senador, perdón, hablando de la prudencia, esto fue una propuesta
que usted califica como de izquierda radical, pero que fue de todas formas fruto de una deliberación, de un proceso democrático en la que se escogió a un grupo de 155 convencionales que derivaron en 154 finalmente, y que a través de la regla de los 2/3 plasman en una propuesta constitucional, una propuesta que se presenta al país y que finalmente se rechaza. Pero yo le contaré, mire, las constituciones normativas tienen que guardar relación con las constituciones sociológicas de los pueblos y de los países. Y ciertamente el sistema electoral con el cual se eligieron los 155 convencionales no dice ni guarda relación alguna. Y eso lo han planteado todos, básicamente la gran mayoría de los actores que están justamente en este cónclave, desde personeros del socialismo democrático hasta sectores más bien cercanos al nuestro, que han dicho básicamente que el sistema electoral lo que hizo a través de establecer pactos de independientes que no eran tales, porque tenían una marcada tendencia ideológica, me refiero a la lista del pueblo, y la sobrerepresentación de los pueblos originarios también generó claramente un desbarajuste. Pues si usted lo compara con la elección parlamentaria, en la que nosotros nos tocó encomendar como presidente del partido, podemos decir que Chile Vamos ganó la elección senatorial. Tenemos mayoría en el Senado. Y eso involucra la necesidad de tener un deber de dialogar. Porque lo que no queremos instalar en Chile son las declaraciones altisonantes. No, yo llamo al gobierno al diálogo. Y por eso confío en que tengamos la capacidad con la ministra de las Express de ponerle urgencia a los proyectos ciudadanos. Mire, le quiero contar. El proyecto de ley que establece residuos cero en materia de alimentación, por ejemplo, para evitar que los alimentos que están próximos a la fecha de vencimiento y que están perfectamente desde el punto de vista sanitario de manera óptima, no sean destruidos, sino que sean entregadas a las ONG, que es un proyecto de mi autoría, está durmiendo en la Cámara de Diputados porque el gobierno no le ha puesto urgencia. Mire, cuando estamos en un momento crucial, donde la ciudadanía está siendo afectada por la inflación, establecer las condiciones para que en vez de que los supermercados, las distribuidoras de alimentos destruyan esos alimentos y por el contrario, se los entreguen a las ONG registradas, que sean capaces de entregar alimentos a personas que hoy día, producto de la inflación desatada, no les alcanza para llegar a final de mes, es una urgencia. ¿Y el gobierno aquí está? Entonces yo le quiero pedir al gobierno que se aplique. Mire, en materia de salud, en vez de ponerle urgencia al proyecto de ley que establece la posibilidad cierta de que todos y cada uno de los chilenos tengan acceso universal a los cuidados paliativos, le pone discusión inmediata a la eutanasia. En cambio, esta ley, que ya está aprobada y requiere un reglamento, me refiero a los cuidados paliativos, que además soy coautor, todavía sigue esperando que el gobierno y el Ministerio de Salud dicte el reglamento. Entonces prefiere que los chilenos sigan teniendo dolor y no finalmente enfrentar una decisión dramática de quitarse la vida. Senador Francisco Chaguán, agradecemos su tiempo aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias y quiero agradecer el tono, la disposición. Vamos a encontrar un camino. Estamos comprometidos con una buena y nueva Constitución, pero llamamos al gobierno a hacer la pega.